Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de taekwondo, con un doble campeón panamericano, cuando aún este deporte no se practicaba a nivel nacional. Hoy es entrenador de nuestro equipo Cuba. Ya comenzamos. Y en Glorias Deportivas damos la bienvenida a Roberto Lázaro Abreu Pedroso. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, decía en la presentación de que practicas taekwondo cuando incluso este deporte no está a nivel nacional. ¿Cómo descubres el taekwondo, aunque tengo entendido que ya estabas en la práctica de otras artes marciales? Sí, este deporte, como todo el mundo sabe, comenzó acá en el 87. Pero ya con anterioridad había un chileno aquí en Cuba, el cual conocía esta arte marcial. Y nosotros nos dedicamos a entrenar un poco con él y eso. Y así fue como venimos aprendiendo el taekwondo. Después fue que se introduce aquí en nuestro país. ¿Y cómo lo descubre? ¿Cómo es al chileno? Bueno, nos conocimos ya que practicamos, como bien había dicho usted, otras artes marciales, ¿no? Sí. Y él quería conocer las artes marciales que se practicaban aquí en Cuba y demás. Entonces él aportó su granito de arena diciendo que él conocía el taekwondo, un arte que nosotros no conocíamos. Entonces le pedimos que nos mostrara cómo era el taekwondo y nos gustó su forma de patear y demás. Entonces le dijimos que nos enseñara. ¿Y qué practicabas antes del taekwondo? Bueno, yo practicaba karate, judo y bueno, un poco de artes marciales por mi cuenta. El oro de esta edición fue para el mexicano Estrada Garibay, por los Yamatos de Cuba, cogió plata. ¿Fue difícil ese comienzo del taekwondo para ti? Bueno, el comienzo como tal no fue difícil, ya que tenía algunas habilidades de otras artes marciales. Pero el taekwondo es algo de mucha inteligencia, ¿no? Es un deporte que se necesita mucha inteligencia y no es solamente tirar patadas por tirar patadas. Es un deporte muy táctico en el cual uno tiene que percibir muy bien lo que el contrario intenta hacer para uno poderle dar respuesta, y eso conlleva a un entendimiento de mayor profundidad, ¿no?, de las artes marciales. ¿A qué atribuyes los buenos resultados del taekwondo en Cuba y un rápido aprendizaje? Bueno, en primer lugar, los buenos resultados del deporte en Cuba es a la metodología que se lleva en nuestro país y la dedicación que tiene el cubano y el deseo de aprender. Este fue un deporte como bastante nuevo y solamente con 16 años de haber comenzado ya teníamos un campeón olímpico. Así mismo fue. Y ya somos una potencia. Y ya somos una potencia en este deporte. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado hoy y enseguida regresamos. Principales resultados de Roberto Abreu. Campeón de los Juegos Panamericanos de La Habana 91 y Mar del Plata 95. Como entrenador, ha tomado parte en los grandes éxitos del taekwondo cubano en los últimos años, como la medalla de oro de Robelis Despain en el Campeonato Mundial Universitario efectuado en Vigo, España. También fue uno de los mentores en la destacada actuación de nuestros taekwondocas cubanos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Es acreedor del éxito conseguido por la delegación antillana en el último Campeonato Mundial en Puebla, México 2013, donde Cuba consiguió el segundo lugar por países detrás de Corea del Sur, tras acumular 2 medallas de oro y 3 de bronce, con apenas 4 atletas en el sector masculino e igual cantidad entre las féminas. Y en Glorias Deportivas continuamos hablando de taekwondo con Roberto Abreu. Nos vamos a los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991. Ya decíamos que desde el año 1987 se comienza oficialmente la práctica de este deporte en nuestro país. Sin embargo, hay una gran actuación de Cuba en estos Juegos Panamericanos. De hecho, te llevas la medalla de oro. Cuéntame un poco de qué sucedió en estos Panamericanos aquí en La Habana, en lo individual y también colectivamente. Bueno, en el 91 fue la primera competencia de esta envergadura. Fue una gran envergadura. Yo competí en 64 kilogramos, donde fue el último día que tuve que competir. Me costaba mucho trabajo hacer ese peso, con la gran ayuda de los médicos, entrenadores y demás, es que pude realizarlo sin problema.
Entonces fue una competencia donde habían atletas con mucho nivel y yo no era favorito ahí. Pero como todos pudimos ver, me alcé con la medalla de oro. ¿Quién era el favorito? Gerardo, no recuerdo bien su apellido, era venezolano. Porque en el momento que nosotros comenzamos el taekwondo, ya Venezuela y México llevaban como 30 años de práctica de este deporte. Entonces nosotros éramos muy nuevos en ese deporte, no se esperaba que fuésemos a obtener ese resultado, ¿no? Entonces me alcé, como usted bien había dicho, me alcé con la medalla dorada. ¿Contra quién fue la final? Contra Venezuela. Contra Venezuela también. ¿Y Cuba en general? ¿Cómo le fue en los Juegos Panamericanos? Bueno, realmente Cuba tuvo muy buen resultado porque también ahí se alzó con medalla de oro Nelson Sáenz, Ilse Aguilarte. Amaury Batista obtuvo medalla de plata. Entonces fue un resultado bastante bueno. Bueno, un año después, los Juegos Mundiales Universitarios en Guadalajara, en México, 1992, un evento de muchísima más categoría. Sí. ¿Te vas con la plata allí? Sí, allí fue una competencia bastante fuerte. Discutí la medalla de oro con un coreano, en la cual tuvimos una puntuación de 5-5 y se alzó con la victoria. Yo me entregué completamente ahí, lo di todo. Pienso que yo podía haber ganado también, pero al ser todos los árbitros coreanos, le dieron la victoria a él, o se alzó él con la victoria. ¿Y en el combate que pasó, pensaste que realmente lograste el triunfo? Yo pensé que había logrado el triunfo, pero bueno, no resultó ser así. Yo estaba lesionado en el tobillo izquierdo, había sufrido como una especie de un esguince y me llevaron cargado hasta el área de competencia porque el entrenador mío en aquel entonces era Francisco García, que me llevó era Tito, Rolando Romero Tito era mi entrenador, y el comisionado era Francisco García, que fue quien estaba con nosotros ahí a cargo de la delegación, y ellos comentaron que no era necesario que me presentase en esa pelea así. Yo dije que bueno, ya estaba ahí, tenía que darlo todo, que yo me sentía bien para salir, que me ayudaran, que me llevaran cargado hasta el área, y lo demás yo trataba de hacerlo. Y así fue. Traté de no retroceder en ningún momento y a todo lo que él me brindaba yo le daba respuesta. Y pensé que podía alzarme con la victoria, pero desgraciadamente no fue así. Imagino que no obstante una medalla de plata es uno de los principales resultados deportivos de tu carrera. Sí, fue un gran resultado, pero me gustaría mucho más la de oro. Claro, claro. Pero la de oro llegó en Ponce, en el 93, Juegos Centroamericanos del Caribe. Sí. Que generalmente los Juegos Centroamericanos del Caribe, con la potencia deportiva que ha sido Cuba, en muchos deportes se ha logrado realmente victorias con segundo y terceros equipos. En la actualidad no es así. En el año 93 ya había un México que era una potencia. Potencia a nivel mundial. Sin embargo, te llevas el oro allí. ¿Qué sucede? El taekwondo en el área es un deporte muy fuerte. En estos momentos no podemos decir que hay un equipo muy fuerte en general. Existen individualidades, ¿no? Pero para Cuba no era fácil y no es fácil obtener una medalla a nivel centroamericano. Aparte que otros países invierten demasiado o mucho dinero en la preparación para las competencias de estos deportes. Quiere decir que Cuba, como todos sabemos, es un país bloqueado, que no tiene esa cantidad de dinero para poder invertir en la preparación de los atletas. Entonces nosotros tratamos de suplir en nuestro país como podamos. ¿Y qué pasó allí en Ponce? ¿Cómo fue el oro? Bueno, realmente no fue una competencia difícil para mí, porque gracias a los entrenadores que tenía y la retroalimentación que existía con los compañeros de equipo, nos corregíamos mucho. Y fuimos muy bien preparados para esa competencia. Realmente nos sentimos con un nivel táctico muy alto. ¿Iba para el oro? Sí, me sentía preparado para... ¿Quién fue el rival? ¿Lo recuerdas? Realmente no recuerdo el nombre
Hace 20 años ya. Sí, hace 20 Un años. poquito más de 20 años. Ya tengo 47 años. Con más de 30 años de desarrollo, el taekwondo figura junto al boxeo, el judo, la lucha y el atletismo entre la vanguardia del movimiento deportivo cubano en Juegos Multideportivos. Una temporada 2003 histórica donde merecieron la condición de deporte individual del año gracias al segundo lugar alcanzado en el Mundial de Puebla en México, y 3 de sus principales atletas encabezando el ranking de su división evidencian la buena salud de la disciplina en el país. En Puebla subieron a lo más alto del podio la habanera Glenis Hernández en los 73 kilogramos y el santiaguero Rafael Alba en 87. En bronce quedaron Robelis Despeñ, la capitalina Yani Aguirre y la granmense Yamisel Núñez. El total de 5 metales alcanzados en la cita mexicana exceden 3, lo máximo conseguido en el par de justa, en que al menos se lograron 2. La primera vez sucedió en Hong Kong, 1997, plata de Alfredo Escobar y bronce de Nelson Sáenz. La segunda en Beijing, 2007, oro de Heller Viera y bronce de Yaimara Rosario. El taekwondo entró en el programa de los Juegos Olímpicos en la edición de Sydney 2000 y Cuba alcanzó un título por intermedio del holguinero Ángel Bolodia Matos para comenzar a tejer una cadena de al menos una presea conseguida en cada cita estival hasta Londres 2012 con el bronce de Robelis Despeñ. 1995, Mar del Plata. Mar del Plata. Panamericanos, repite la medalla de oro que se logró en La Habana 91. Sí, ahí ¿Cómo cambió el taekwondo de un panamericano al otro? ¿Fue este más difícil? tuve la satisfacción de ganarle a un competidor americano que él le había ganado en el 90. Yo participé en un campeonato panamericano del deporte y perdí la pelea con un atleta de Brasil, el cual después perdió con el americano, que yo logro ganarle en Mar del Plata, con una gran diferencia de puntos. Bueno, llega tu retiro ante los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99, ante los Juegos Olímpicos de Sydney. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasa? Después del 95, ¿qué pasó? Yo competí hasta el Nacional del 95, que fue en Santiago de Cuba. Y después decidí retirarme. ¿Por qué? No, por el simple hecho de que ya tenía muchos golpes en las piernas y también me sentí con deseo, ¿no?, de darle paso a otros atletas. Porque a veces con la ambición, en el buen sentido de la palabra, de seguir compitiendo, uno puede llegar a retirarse perdiendo. Y yo decidí retirarme ganando. ¿Te conviertes ya en entrenador al momento del retiro? ¿Pasas a otras actividades? Mucho después. Yo comienzo como entrenador en el 2005, en el Cerro Pelado. Después de eso estuve trabajando, pero me sentí con deseo que podía aportar algo más al taekwondo. Entonces el actual comisionado de nuestro deporte, en aquel entonces era metodólogo, me propone que por qué yo no me sumaba nuevamente al taekwondo a mis aportes como ahora como entrenador, y que debía superarme. Recuerdo que yo no había estudiado la carrera de cultura física ni nada, entonces él me incitó a superarme y a integrar la fila nuevamente de taekwondo, ahora en este caso como entrenador. Ajá. ¿Y cómo te superaste? ¿Cómo te hiciste entrenador? Bueno, entré, voy al Cerro Pelado, ahí en el Cerro Pelado, comienzo a trabajar, pero como una prestación de servicio, simplemente superándome, aprendiendo. Y a la vez tuve que integrarme en la universidad a estudiar cultura física. Y ya hoy terminaste los estudios, Sí, y ya estás plenamente en el equipo de entrenadores Sí, ya estoy del equipo nacional. en el equipo nacional como entrenador de taekwondo desde el 2010 que me gradué. Pues bien, nos vamos hasta el Centro Nacional del Entrenamiento del Taekwondo. A ver qué piensan los compañeros de trabajo de nuestro invitado de hoy. Tiene varias experiencias que aportarnos, ya que él fue atleta y obtuvo muy buenos resultados. A pesar de eso, como entrenador es muy exigente y cumple con su trabajo, ¿entiende? Que es formar atletas y sernos campeones.
Fue el profesor que como que me acogió cuando yo en mi entrada al equipo nacional, fue el que me ayudó a mi trabajo de combinación de estudio. Un profesor que me ha ayudado mucho en mi carrera deportiva y le debo mucho también a él. En lo personal, somos amigos en lo personal y en el gimnasio somos más que amigos porque siempre estaba apoyándome y arriba de mí en todo lo que me pueda ayudar. Y continuamos en Glorias Deportivas conversando con Roberto Abreu, nuestro invitado de hoy. Taekwondo. Nunca participaste en un mundial. ¿Por qué? En el entonces que yo estaba en la selección nacional, no tuve la oportunidad de participar en un mundial, ya que en aquel entonces no fuimos a ningún campeonato mundial. Cuba no participó. Ya como entrenador, sí participas en algún mundial. Hay un buen resultado deportivo por ahí con Robelis de Spain. Sí, una medalla de oro en unos Juegos Universitarios. Bueno, los Juegos Universitarios fueron en Vigo, 2010. Ahí Robelis tuvo una buena participación, como un buen atleta que es, una muestra de un digno taekwondo de Cuba. En el año 2011 tenemos preolímpicos, sí. Tenemos Juegos Panamericanos de Guadalajara. ¿Cuál fue tu aporte a lo realizado por nuestros representantes en esos eventos? Bueno, mi aporte fue que yo soy miembro de ese colectivo también y tuve la suerte porque nosotros tenemos una rotación en el equipo que me tocó participar en esa competencia, llevarlo. ¿En cuál de las dos? En ambas. En ambas. En ambas competencias. Y él tuvo también la satisfacción de hacerse con la medalla dorada. Pero tengo entendido que en el taekwondo, a diferencia de otros deportes, no estás solo con Robelis de Spain. Estás con todo el grupo de muchachos. Es así, es un poco todos para uno y unos para todos. Exactamente. En nuestro deporte, el colectivo es muy unido. Y a la vez, todos los entrenadores atendemos a todos los atletas. No existe esa diferencia. Y seguimiento entonces a un atleta en especial en una competencia, ¿cómo se le puede prestar esa atención si de alguna manera estás con todo entrenándolo a la vez? Bueno, ¿No se pierde un poco el seguimiento, un poco de profundidad con ese atleta? No, realmente no, porque somos 5 entrenadores y nos ponemos en función. Por ejemplo, ahora los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos están en la preselección. Y nosotros atendemos directamente a los atletas de la preselección. Le damos una atención hasta cierto punto diferenciada. No es que los demás no lo meriten, pero ya todos saben cuál es la preselección. Y esos atletas que están dentro de la preselección se les da una mayor atención. Yo tengo entendido que usted tiene un hijo que está practicando taekwondo. Sí, por suerte. ¿En qué nivel está? Él, se puede decir, es alumno mío. ¿Ah, sí? Sí. Realmente, como lo habíamos dicho, nosotros somos 5 entrenadores. Él forma parte de la reserva. La reserva quiere decir lo que viene en camino para sustituir a los atletas que están en el equipo nacional ahora, el de mayores. Pero la mayoría de las veces él entrena con nosotros. ¿Cómo se llama su hijo? Él se llama Michael Abreu. Esto no es un conflicto. Usted es entrenador del equipo nacional, su hijo que viene por el camino. No, realmente no es un conflicto, solamente lo que yo le exijo un poco más quizás y él debe predicar con el ejemplo. Ya. Háblame de la familia, ya que estamos hablando del hijo. La esposa, hay otros hijos. Bueno, ¿han practicado o no han practicado deporte? Yo tengo 2 hijos. Una hembra de 26 años y este muchacho, Michael. ¿La hembra qué hizo? Nada de deporte. Bueno, la hembra practicó cuando era muy niña algo de gimnástica. Pero un día se cayó de la barra. Fija, y creo que le cogió algo de miedo y ya no lo practica. Me imagino, es un deporte difícil. Un deporte difícil. Muy difícil. La esposa, la casa, ¿cuántos años de matrimonio? Bueno, yo veo 24 años de matrimonio con mi esposa. Nos llevamos muy bien, muy bien. Y bueno, ella adora el taekwondo. Ya mis compañeros de trabajo muchas veces dicen que ella debía haber estudiado cultura física y ser miembro de un colectivo de taekwondo. ¿Te apoyo en la casa? Sí, en todo. Yo cocino, me gusta cocinar. Sí, yo hago lo que tenga que hacer. ¿De todo? De todo. Está bien.
Vamos a creerle. Sí, seguro. Óigame, en las últimas competencias internacionales, y es algo que no se ha hablado mucho en nuestro país, no se le ha dado mucha promoción, según tengo entendido, Cuba hoy por hoy constituye, digamos que una segunda potencia mundial del taekwondo, Sí. detrás de Corea del Sur. Detrás de ¿Es Corea eso del así Sur. literalmente correcto? Bueno, en el último mundial que se realizó, que se efectuó, Cuba obtuvo el segundo lugar por países. Ahora, ¿qué pasa? Existe un ranking mundial por participación en algunas competencias que se hacen, ¿no? En Grand Prix, que son los que le van dando lugar a esos atletas. Por lo que Cuba puede ir retrocediendo un poco en los lugares porque no participa en todos los Grand Prix. Estuve viendo también algunos reportajes que se transmitió a través de este canal, de que un poco como que han cambiado los métodos de entrenamiento para suplir un tanto la falta de competencias internacionales, trabajando mucho más en lo táctico, trabajando en el golpeo a la cabeza. ¿Qué sucede? En ocasiones, por falta de implementos quizás, que tengamos nosotros como el peto electrónico actual que se está usando, entonces en el peto electrónico no existe la subjetividad. Sale el punto a través de una computadora. Bueno, entonces hemos optado por tratar de marcar los puntos a la cabeza, que ahí existe quizás un poco de subjetividad, pero cuando es un golpe muy evidente, es una mayor cantidad de puntos la que se obtiene. Por ejemplo, si es una patada normal a la cabeza son 3 puntos, si es una patada a la cabeza con giro son 4 puntos. Y las últimas competencias realmente se han ganado con pateos a la cabeza. ¿No tiene miedo que lo subjetivo pueda influir negativamente con un arbitraje? Puede A suceder, diferencia del peto que sí marca. que sí marca, pero se premia Pero es más menos. difícil. No, es que al peto se marca, pero es un solo punto. O 2 si es una patada con giro al peto. Pero a la cabeza son 3 puntos. Y si es con giro son 4. Entonces vale la pena correr el arriba. riesgo. Vamos a lo máximo entonces. Vamos a lo máximo. ¿Cómo ves los centroamericanos del Caribe de Veracruz? Bueno, nosotros nos estamos preparando muy bien. Vamos con equipos completos, ¿no? Con equipos completos, Logramos ya la que clasificación. clasificaron los 16, las 8 hembras y los 8 varones. Entonces vamos con equipo completo. Tenemos esperanza de obtener el mayor resultado en esa ¿Pronóstico? competencia. ¿Cuánto hay más o menos? Bueno, Por oro, 10. ¿Es mucho? Sí, es demasiado. Y eso oro casi es imposible que algún equipo obtenga No, las 10 medallas de oro. digo entre todos los competidores cubanos, uniendo masculino con Bueno, femenino, aunque está México ahí, está Venezuela, México es una potencia. y están en sede. Y están, exactamente, como usted dice, y es la sede, una potencia. Que México y Venezuela son principalmente los países a derrotar. Pero con 4 medallas de oro que nosotros tengamos, tenemos el primer lugar con facilidad. Está bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. No. Le estoy deseando éxito a usted, a nuestro equipo nacional, tanto masculino como femenino de taekwondo, Gracias. y sobre todo para estos Juegos Centroamericanos del Caribe que van a ser duros para nuestro país. Sobre todo porque hay un grupo de disciplinas, estamos cerca de las 100 disciplinas, si no me equivoco, en las que Cuba no va a competir, que sí va a competir México. Y esto es una desventaja que ya vamos a tener iniciando los Juegos Centroamericanos con vistas a mantener la primera posición histórica, ¿no?, en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por lo tanto, cada deporte que tiene posibilidades, Tiene que apoyar. hasta el fondo. Por eso me atreví y le dije, bueno, 10, a ver qué pasa. Ojalá fuese 10. 4 puede ser el pronóstico, pero a lo mejor hay sorpresa. Está bien, le deseo éxito. Gracias. Y también en lo personal, Muchas gracias. en su camino como entrenador. Gracias. Bueno, punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.